Hola a todos, un saludo muy cordial desde la hermosa ciudad de Manizales. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de tu canal para ver este programa Hablando Claro. Yo les recuerdo, todos los martes a la 1 de la tarde. Y hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de esas cosas que a veces vemos tan comunes, pero que hasta que no nos sucede no nos colocamos las pilas. Y estamos hablando de los incendios. Hoy nos encontramos con Hugo Franco, un experto en este tema. Y últimamente en la región de Caldas hemos sufrido diferentes escenarios donde se han causado conflagraciones que todavía son materia de investigación, pero siempre nos hacen ese llamado a la prevención más que al control. Hugo, bienvenido a tu canal, un placer que nos puedas atender en tu empresa. Hola David, buenos días, mucho gusto para todos y complacidos de tenerlos en nuestra empresa. Hugo, vamos a hablar del tema de los incendios. Usted como experto y como persona que se ha dedicado durante todo este tiempo al control y a la prevención también para hablar de estos mecanismos. ¿Por qué es tan común los incendios en Colombia? Esa falta también como de prevención, y uno ve que se vuelve noticia y nosotros cubrimos todos estos eventos, pero rara vez hablamos de incendios. David, lo que pasa es que en Colombia tenemos una tendencia, los colombianos somos muy dados a que hacemos las cosas cuando ya suceden, cuando ya robaron, ya ahí sí ponemos candado. Y muchas veces somos ajenos a las situaciones y solamente las vemos por televisión, las vemos en videos, en documentales, pero nunca pensamos que esto nos va a tocar. O sea, los colombianos no pensamos de que un incendio nos va a tocar en nuestra casa, no compramos seguro los vehículos porque no nos chocamos. Entonces, lo que pasa con los incendios es que no estamos prevenidos para poder atacar un tipo de situación como estas. Entonces no tenemos el conocimiento, no tenemos las bases necesarias para afrontar, porque somos ajenos y pensamos de que nunca nos va a pasar. Hablemos compártanos un poco de su conocimiento, los factores que inciden a la hora de un incendio. ¿Qué causa normalmente un incendio? Porque la gente creerá que solo es el fuego, lo que sucede ahí. A ver, los incendios son propinados por diferentes escenarios, son diferentes escenarios los que se generan a través de un incendio, pero las causantes principales en Colombia, los colombianos somos muy devotos, entonces la gente es muy devota y tiende mucho a poner sus veladoras, ¿cierto? Entonces, una de las fuentes principales para los incendios en Colombia son las famosas velitas, que le ponemos la velita a la Virgen, le ponemos la velita a la Santa Cruz, le ponemos a cada santo de su devoción le ponemos una vela, y muchas veces las ponemos de noche o se las ponemos y las dejamos ahí a la deriva mientras el velón se gasta, pero no tenemos claro dónde ubicamos estos velones. Vea, es un llamado pues para la gente de que si son tan devotas vayan a la iglesia, pongan su velita en el altar, pero por favor no lo hagamos en casa, porque la gente lo dejamos encima de una mesa, lo dejamos al lado de una cortina, dejamos las velas en partes donde no estamos pendientes de ellas. Una simple cortina, el simple movimiento empieza y desata un incendio. Otra de las fuentes principales son las famosas regletas. Las regletas que cuando las compramos en sitios, por decirlo así, en los cachivaches, en los que no son certificados, estas regletas conectamos 2, 3, 4, conectamos el celular, el equipo, conectamos la licuadora, conectamos la extensión. Estas regletas superan la carga permisible, entonces no son certificadas, estos cables se calientan, se derriten y empiezan a hacer cortocircuito, lo que provoca los incendios. Dejamos las marranitas, mal llamadas marranitas de los celulares. Cuando nos vamos, solamente desconectamos el celular. Ellas siguen funcionando, ellas siguen consumiendo carga, y si no son, inclusive las originales, las de buena marca, se calientan. Ellas se calientan y son la fuente de ignición para un incendio. Entonces este tipo son los causantes principales de los incendios. También las malas conexiones, las malas prácticas en la construcción de los edificios. Y al no tener una buena construcción, no se tienen las derivaciones eléctricas o las conexiones, no sé, o sea, especiales, como son tener la línea tierra, ¿cierto? Entonces, cuando no tenemos línea tierra o el polo a tierra que llamamos, en las descargas eléctricas, en los aguaceros, que son muy frecuentes, como acaba de pasar en un caso en la ciudad de Villa María, una descarga eléctrica, como no está aterrizado, como se llama en la ingeniería eléctrica, no está aterrizado el proyecto, entonces estas descargas eléctricas entran por las redes, por las antenas, por los tomacorrientes y producen los incendios. Cosas tan comunes como el arbolito de Navidad, el pesebre, que normalmente lo hacemos, bueno, ya es prohibido, pero todavía la gente lo hace con musgo, aserrín.
Claro, son fuentes de ignición y son materiales combustibles que con cualquier fuente de ignición arrancan, porque de por sí la gente hacemos la novena y ponemos la velita. Y ya recuerden que los pesebres los hacemos con papel, con musgo, los ponemos encima de las cajas, el arbolito de Navidad está al lado, las extensiones o las instalaciones no son de óptima calidad y son unos alambres o unos cables de muy poco calibre, donde los dejamos toda la noche. Entonces estos se calientan y empiezan a producir y generan los incendios pues, más comunes que en diciembre. Hugo, a la hora del incendio, digamos que, bueno, lo ideal es tener un mecanismo de prevención, que ya vamos a hablar también en el caso de las viviendas, cómo se puede establecer o qué se puede hacer, digamos, desde lo que se llama una red de protección contra incendios. Pero digamos que uno en medio del incendio a veces no piensa muy bien las cosas. En una conversación anterior hablábamos del tema del oxígeno, que uno muchas veces no tiene en cuenta ese factor y a veces la gente va ahí con una cobija, empieza a intentar apagar la conflagración. ¿Qué pasa en esos instantes del incendio o qué puede hacer uno normalmente? Pues a ver, David, y a los televidentes pues les damos como unos consejos o al menos unos parámetros iniciales básicos a la hora de un incendio. Dependiendo del tipo de construcción y del lugar donde estemos, ¿cierto? De acuerdo a los materiales combustibles que tenemos, nosotros somos capaces de atacar una fuente de ignición, una conflagración o un conato de incendio si tenemos a la mano extintores o materiales pues como lo son, si estamos pues al lado de elementos como este. Estos pueden ser manipulados por personas del común, como usted o como yo. Simplemente es quitar el seguro del extintor y atacar la fuente de ignición o el conato de incendio cuando está empezando, ¿cierto? Si ya el incendio está en un grado mayor y ya empieza a generar más las llamas, lo que tenemos que hacer los usuarios principales es evacuar el edificio, es evacuar la zona, evacuar el local, evacuar la oficina. Nosotros no nos la podemos dar de Supermanes, ni atacarlo con la cobija, se puede quitar el oxígeno ahogando la parte, pero entonces si tenemos un elemento como es el extintor, podemos atacar el incendio, podemos ahogar el incendio con una cobija mojada, con una toalla mojada, dependiendo de la magnitud. De lo contrario, lo que tenemos que hacer usted o yo, las personas del común, es evacuar el recinto. Los encargados de apagar los incendios como tal son los bomberos, el cuerpo oficial de bomberos, o si el equipo está protegido, o si el edificio está protegido con rociadores automáticos, ellos se encargan automáticamente de extinguir el incendio. Las personas debemos estar en capacidad de evacuar el proyecto. ¿Los bienes son un segundo plano ya a la hora de un incendio? Los bienes, o sea, las materias, pues, o sea, como las máximas de los incendios, en un incendio lo que uno tiene que buscar, o con los profesionales que trabajamos en esto, es, primero que todo, y la norma, lo primero que hacen en su primer capítulo, es proteger la vida. Nosotros como profesionales en un proyecto lo que estamos protegiendo es la vida. Segundo, protegemos el patrimonio, protegemos el bien, ¿sí? Tercero, la continuidad del negocio. Y cuarto, el medio ambiente. ¿Qué pasa con estos cuatro factores? Lo primero que tenemos que salvar es la vida humana, la vida de nosotros. O sea, nosotros tenemos que evacuar el proyecto. Por eso en las curadurías y en planeación se debe tener rigurosidad a la hora de revisar los proyectos, que las escaleras cumplan con sus estándares mínimos, que tengan sus puertas cortafuegos, de que tengan todos los elementos que nosotros en la hora de un incendio podamos evacuar y podamos estar en una zona segura. Que la administración del edificio tenga claro dónde es el punto de encuentro, que tengan sus sirenas, que tengan sus alarmas, para que todas las personas podamos evacuar. De eso yo quiero que hablemos más adelante, porque es precisamente la razón por la cual no estamos hablando con un bombero o con el cuerpo oficial de bomberos, sino que estamos hablando con un experto en ingeniería para que nos cuente cómo debe ser, digamos, ese mecanismo en cuanto a las viviendas, los apartamentos que normalmente nosotros siempre estamos habitando, pero a veces no tenemos como esa noción. Y también la recomendación, como lo mencionaba Hugo, los bienes van en un segundo plano. Siempre que hay un incendio, recordamos que se nos va a quemar el televisor, se nos va el álbum familiar, se nos quedó el recuerdo del video del matrimonio. Yo creo que lo primero es preservar la vida. Vamos a hablar entonces de esa protección contra incendios, de cómo es ese mecanismo, pero no será sino después de esta pausa. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor.
Somos la Universidad de Manizales. Muy bien, y regresamos desde la empresa Hugo Franco Ingeniería, donde Hugo nos está contando un poco del mecanismo de prevención, pero habíamos quedado con un tema presente, y es una red de protección contra incendios, lo que debemos hacer antes o cómo deben estar diseñadas las viviendas locales, comerciales. Hugo, ¿qué es una red de protección contra incendios y cómo debe estar conformado? ¿Qué elementos o qué hace parte, digamos, de una red como estas para la prevención de una conflagración? A ver, David, todo proyecto de construcción, para ser aprobado en las curadurías urbanas, en los municipios, en planeación municipal, o sea, la alcaldía como tal, nos debemos regir a una normativa, ¿sí? En Colombia la normativa es la NSR 10, que es la vigente, es la que nos rige a todos los constructores. Todo proyecto de construcción debe estar conformado por diferentes profesionales, el que calcula, el que hace el estudio de suelos, el que calcula la cimentación y las columnas, que es un ingeniero estructural, el que hace el diseño arquitectónico, el arquitecto que diseña los espacios, lo bonito, los acabados. Entra el ingeniero electricista, que es el que define el calibre de los cables, para que no vaya a tener, pues, para cumplir con unas normas como el RETIE, para que no vayan a haber incendios a causa de las redes. ¿Sí? Y entra también la protección y los diseños de los elementos no estructurales, que ahí es donde entra la NSR 10 en su título J y K, que son los títulos J y K, son los que pertenecen, pues, que dependen el tema de sistemas de protección contra incendios. Entonces, a base de esto, de acuerdo a la clasificación del proyecto, si es una vivienda, si es un edificio multifamiliar, si es un hotel, si es una bodega, es un edificio de comercio, de acuerdo a esto, la norma nos exige cómo proteger cada tipo de proyecto. De acuerdo a su clasificación o a su uso, hay un sistema especial, porque no es lo mismo yo proteger un apartamento que proteger una bodega de llantas o una bodega de plásticos, o lo mismo proteger un hotel donde hay sábanas, colchones, muebles. Entonces, de acuerdo a eso, la norma es más rigurosa para el tema de protección. Entonces, cada uno de estos debe tener, y empresas como la nuestra nos encargamos de diseñar el sistema de protección contra incendios para cumplir con la normativa. Pero entonces no es simplemente cumplir con la normativa, ¿sí? Sino que en realidad estemos haciendo las cosas para protegerlo a usted como habitante, para proteger a las personas que están en el banco, para proteger a las personas que están en una iglesia, que están en el hospital, diferentes tipos. Entonces nosotros somos los encargados profesionalmente de diseñar redes para poder proteger edificaciones, ¿sí? Y el constructor o la constructora es la que se encarga de construir lo que yo diseñé y de hacer velar para valer que esto que yo, las rayitas que nosotros ponemos en los planos, los extintores que nosotros ponemos, las mangueras que nosotros utilizamos, sean correctamente ubicadas donde nosotros los diseñadores las ponemos, ¿sí? Hugo, estamos mencionando que el tema es de prevención. Si alguien en este momento nos está viendo, yo voy a colocar, digamos, dos factores. Uno, quien está como tal de residente, tiene una vivienda, un apartamento, está en un edificio. En este momento nos está viendo y comienza a notar de que en su apartamento, en su vivienda, no hay absolutamente nada de lo que usted menciona. Hay gente que en su vida habrá escuchado que es un aspersor, ¿cierto? O no ha visto el extintor, o no sabe dónde quedan las mangueras. Ese por un lado. Y dos, el factor comercial. Es muy común, o yo, digamos, en este campo he visto mucho los incendios de panaderías, restaurantes, son muy propensos, digamos, a tener este tipo de problemas digamos, con los incendios. ¿Qué sucede si en este momento yo también trabajo en un restaurante y veo que no hay como esos elementos? ¿Qué puedo hacer ahí, tanto en la parte residencial como en la parte comercial? A ver, nosotros recomendamos, y pues a raíz de todo lo que está sucediendo, pues, en el país y en el mundo, pues, ¿cierto? Claro que en Colombia apenas estamos como incursionando en este tema de protección contra incendios. Nosotros como profesionales le recomendamos a la gente. Yo soy una de las personas que entro en edificio, o si me voy para un hotel, yo lo primero que hago es revisar mi seguridad. Entonces, que tenga los aspersores, dónde están ubicadas las mangueras, si tengo los detectores tempranos de humo para yo poder evacuar. Entonces, nosotros, ¿qué le recomendamos a la gente? Que hablen con el administrador de su edificio. Pregunten si el edificio, cómo está comprendida la red de protección contra incendio, qué tiene mi edificio. Los propietarios de los edificios nuevos, a la entrega de su apartamento, ¿sí? La constructora está haciendo velar y le hace una entrega de un apartamento y le explica todo el proyecto.
dónde está el tanque, dónde están las bombas, dónde están los calentadores, dónde son las escaleras de emergencia, estos son los acabados, esta es la cancha. Entonces también hacemos el llamado a los constructores y a la gente que pregunten dónde está la red de protección contra incendios, cómo están protegidos, a base de qué deben hacer. Entonces la normativa es clara, que esta es la normativa donde nos dicen la norma para inspección, prueba y mantenimiento de redes de protección contra incendio. Cada año las edificaciones, hoteles, colegios, industrias deben hacer una inspección, ¿sí? Unas pruebas a la red para saber que estas redes están funcionando, de que están en buen estado, de que a la hora de un incendio la manguera que está a mi lado, están las escaleras, va a funcionar, de que la brigada del edificio va a poder atacar el incendio, de que los bomberos van a llegar y van a encontrar una manguera buena, de que las escaleras están bien, de que, o sea, todo esto lo tenemos que hacer. Entonces yo invito a la gente para que hable con su administrador, para que ustedes verifiquen de que sus apartamentos, de que sus edificios, de que el colegio, de que la clínica donde están, sus lugares de trabajo, todos estén en buenas condiciones con la red de protección contra incendios. Lo mismo en los restaurantes, panaderías. Si yo voy a un restaurante, pues lo primero que yo hago, o pues porque la experiencia y porque yo trabajo en este campo, yo verifico de cómo está protegido el lugar, ubico las salidas de emergencia, ubico dónde están los extintores, para yo en un momento, porque es que no somos ajenos, David, eso nos pasa a todos, o sea, pasan en edificios de estratos 1, 2, 3, pasan, en cualquier lado puede ocurrir un incendio, por una mala manipulación, por un descuido operativo de la gente, una olla, puede estar una fuga que no se ha detectado y nos puede coger en un restaurante y no sabemos, se llena de humo, no sabemos dónde está la salida de emergencia, no sabemos dónde están las escalas. Entonces, cuando yo voy a un restaurante, voy a un centro comercial, ubico pues las salidas, ubico mi protección, dónde están los gabinetes, si estoy protegido con rociadores, si hay una detección temprana, que son los detectores de humo. Todo eso son situaciones de que le recomiendo a la gente. Si usted no los conoce, si usted no sabe dónde están, hable con su administrador, pregúntele al dueño del local, pregúntele al mesero, en caso de incendio, en caso de emergencia, ¿yo qué hago? Y si el administrador, no sé, de pronto no tiene ese conocimiento, o a la hora de administrar el edificio no sabe, normalmente ¿a quién se puede acudir para uno organizar? O pues ustedes también nosotros somos una empresa certificadora, ¿sí? Hugo Franco Ingeniería está certificada en la FPA 25, que es Inspección, Prueba y Mantenimiento de Redes de Protección contra Incendios. Nosotros hacemos las pruebas anuales, verificamos caudales, verificamos presiones, verificamos que la red se encuentre en buen funcionamiento. Pero no solamente nos pueden consultar para este tipo de cosas, o sea, estamos abiertos en nuestra empresa para asesorarlos, para darles una parte de confianza si la red cumple o no cumple, o si tienen dudas nos pueden consultar. También pueden consultar el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales o del municipio donde están, que ellos están en la capacidad para decirles si está, si cumple o no cumple y qué debe tener como mínimo los requisitos mínimos para una protección. Y la idea es que no sea por normativa, algo anual, de que no, es que se me va a cumplir el plazo y coloco ahí el chulito, digo que sí está bien, sino proteger y preservar la vida, porque digamos que después de que se nos va esto, un familiar, eso ahí ya no tiene sentido. Tenemos que cambiar el chip en todo. En su vehículo nos están exigiendo, los agentes de tránsito nos exigen una revisión tecnomecánica de los vehículos. Los colombianos lo hacemos porque nos toca, pero no, cambiemos la conciencia. Vamos a revisar si el carro sí está bien de freno, si el carro sí cumple, que no esté averiado. Es que es la vida mía, es la vida de mi familia la que va en el vehículo. Entonces, que no lo hagamos por obligación, sino por conciencia de que tenemos que estar protegidos. Lo mismo pasa con los incendios. No simplemente por tener un papel y llevarle al teniente en bomberos y decirle, vea, Hugo Franco me certificó la red. No, hagámoslo porque en realidad en el apartamento vive mi familia, vive mi mamá, mi abuelita, mis niños, vivo yo. Tengo un patrimonio, he invertido un dinero, está toda mi vida ahí y muchas veces no está asegurado. Perdemos todo por una simple veladora, por una simple mala conexión. Entonces son prácticas que debemos tener previo, antes de, no después de. Hugo, muchísimas gracias por su tiempo y atendernos en su empresa. David, con mucho gusto, hermano. Por aquí a la orden, a ustedes televidentes,
Lo que necesiten, con mucho gusto en asesorías en sistemas de protección contra incendio, siempre estamos prestos para servirles. Ahí les vamos a dejar también el enlace de la página web y también el enlace de las redes sociales por si alguien tiene alguna consulta. Recuerde, muchas veces somos ajenos, creemos que nunca nos va a pasar, que el incendio es solo para determinadas partes. Ya hemos visto en los municipios, últimamente se han presentado incendios de gran magnitud, se han perdido viviendas. Acabamos de salir también de una tragedia en uno de nuestros barrios tan queridos como lo es Sierra Morena, y así sucesivamente. Creemos que esto nunca nos va a pasar, que somos intocables y que un incendio nunca va a llegar, así como otro tipo de prevenciones que debemos tener. Vamos a intentar desde tu canal también llevarles a ustedes todas estas recomendaciones para que comencemos a tener una gente un poco más educada en todo lo que se trata de gestión de riesgo, que es bastante importante. Recuerden, martes a la 1 de la tarde puede ver Hablando Claro y también los diferentes programas que tenemos para todos ustedes. Ahí se los dejamos también en nuestra parrilla de programación. Que la pasen muy bien. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizales. Estás viendo tu canal.